Los cobro enseguida a ustedes. ¿Les parece? San Juan capítulo 6. Vamos a estudiar el capítulo 6 de San Juan. No se pare en él. Déjelo quietecito. Déjelo quietecito. Juan 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Siéntense, hermanos. Bendito el Señor. Vamos a estudiar en el capítulo 6. El Evangelio de San Juan, como hemos ido tratado en los temas, tiene unos temas muy interesantes. En días pasados hablamos sobre Jesús y el templo. Después hablamos de capítulo 3, donde hay 3 sermones allí, que es Jesús y Nicodemo, donde se habla del nuevo nacimiento, donde también expresa San Juan el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese capítulo tiene 3 discursos: el nuevo nacimiento, la manifestación del gran amor de Dios y también lo que sigue al desprecio al amor de Dios, que es la condenación. Decíamos en estos días que para uno juzgar a una persona y condenarla, primero tiene que hablar del amor de Dios y de la salvación. No vaya una persona sin conocer el Evangelio a hablarle del infierno. Háblele primero de lo que Cristo hizo por él en la cruz. Porque eso fue lo que Jesucristo hizo. Después de ello, entonces sí les habló de la condenación. Todo aquel que no reciba el amor de Dios, dice la Biblia, ya está condenado. El capítulo 4 de Juan nos habla de la mujer samaritana. Ya escuchamos también su historia y el contenido del sermón del capítulo 4. Saltamos al capítulo 6, que es un capítulo, uno de los más extensos del Nuevo Testamento, donde nos habla de Jesús, el pan vivo. Bonito, me gustó, lo estudié bastante, porque ha sido un capítulo para los judíos muy controversial. ¿Cómo es que este Jesús nos va a dar a comer su carne y a beber su sangre? Ese fue el problema que ellos tenían. Aquí trataremos de explicarle en qué consiste eso. Pero hagamos una introducción de la siguiente manera. Hay varios temas, varios sermones aquí en este discurso y que vamos a mirarlos. En primer lugar, Jesús de Nazaret salía de un lugar e iba a otro, iba de un lugar a otro, y siempre, dice aquí al comenzar el capítulo, le seguía gran multitud. Gran multitud. Al ver esto, dice la Biblia que en otros capítulos que se refiere al mismo tema, los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, ¿qué hacemos con esta gente? Dígales que se vayan. En otro capítulo dice el Señor: no, todo el día han estado con nosotros, nos han escuchado todo el día, tienen hambre, están en ayunas. Decirles que se vayan no está bien.
no está bien. Note algo que yo mencionaba también el domingo, la actitud negativa de los apóstoles. Ellos siempre tuvieron una actitud negativa. A la mujer samaritana, a la mujer sirofenicia en el capítulo 15 de San Mateo, le dijeron al Señor, Señor, despide a esta mujer que es muy cansona. Es decir, bótala, es una gentil, no es digna de misericordia. Pero Jesús le hizo misericordia. A los niños que seguían a Jesús, los apóstoles saltaron y dijeron, maestro, estos niños te molestan, que se retiren. La respuesta de Jesús es, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Siempre la respuesta del hombre, de Dios, a las inquietudes del hombre son al contrario. El hombre es malo, es negativo, es perverso. El hombre es medio buenito si se convierte al Señor. Medio buenito. No es que seamos tan buenos, porque aquí entre nosotros también hay gente mala y gente bautizada que no le importa denigrar de ningún hermano de la iglesia. Qué bueno que algún día aprendamos nosotros a controlar la lengua y a entender que ese hermano suyo está luchando por la misma causa que usted lucha. Queremos ir al cielo todos, pero cuando cometemos una falla, nos queremos comer al hermano a punta de críticas y comentarios deslucidos. Siempre tenemos que mirar, hermanos, lo positivo de la gente. Decía esta semana, el lunes, si yo critico a mi hermano, él mañana va a criticar de mí. Si yo te insulto, mañana me insultarás. Si yo te odio, mañana me odiarás. Si yo te niego un servicio, tú mañana me lo negarás. Las cosas son así. Lo que uno siembra, eso ciega. Si tú amas, recibirás amor. Si tú odias, recibirás odio. Si eres un chismoso, de ti van a hablar igual. Esa es la ley y la regla de oro. Qué bueno que entendiéramos eso. Que todo lo que yo haga en contra de los demás rebota en contra mía. Porque así es. Maestro, estos samaritanos infelices no quisieron recibir tu palabra. Pide que mande fuego. Señor, haz lo que hizo Elías. Hizo descender fuego y los consuma. Jesús responde, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, esa es la condición del hombre que debiéramos examinarla esta mañana. Primero, tenían hambre. Tenían hambre. Y los apóstoles tan bondadosos, tan piadosos, como hacemos nosotros a veces, muy queridos, muy humildes, todo el día habían seguido a Jesús. Que se vayan. Como hacemos nosotros. Sí, hermanito, tranquilo, vaya tranquilo que yo me voy a quedar orando por usted. Eso es falso, porque usted no ora por esa persona. Eso es lo que Santiago habla, de que si alguien tiene necesidad de algo para alimentar su cuerpo, y tú lo mandas, anda, caliéntate, yo voy a orar por ti, y dice Santiago, pero no le das lo que necesita. Tu religión y tu fe es muerta. Ahora vemos aquí. Jesús se dirige a un hombre llamado Felipe. Felipe. Aquí en esta introducción tenemos dos cosas, hermanos, pónganme cuidado. Una fe pesimista es una contradicción. Pero así la llamé. Una fe
pesimista y una fe optimista. Usted se va a ubicar esta mañana en cuál de los dos lugares está. Una fe pesimista. Jesús sabe todo y no tiene necesidad de que nadie le aconseje. Pero dice las cosas para probar a la gente. Felipe dice, ¿de dónde compraremos pan para dar de comer a tanta gente? Eran 5,000 personas sin contar los niños ni las mujeres. Eso habían por ahí entre 15 y 20,000. Porque para comer sí. ¿Sí qué? Sí. Sí. Tenemos ayuno y oración. Hermanos, yo siento que me va a dar gripa para estos días. Pero hermano, tenemos un banquete. Bueno, hermano, yo tengo mucho que hacer, pero yo saco el ratico, tranquilo. ¿De dónde compraremos pan? Dice Felipe, pone cuidado la fe pesimista. Dice Felipe, 200 denarios. No bastaría para comprar alimento, para darle de comer por lo menos un poquito. Fe pesimista. Felipe, escúcheme. Felipe pone el acento en la desesperanza, destaca la imposibilidad de la situación, se hunde por la desesperanza de las circunstancias. Iglesia, Felipe no ve a Dios ni el poder de Dios. Profesa conocer a Dios, pero no cree en Él, no cree en el que puede hacer grandes cosas. No cree. Felipe había visto a Jesús hacer milagros. El capítulo 5, el anterior, había visto cómo Jesús había sanado al paralítico de Betesda. Se le olvidó. Olvida el poder glorioso del Dios del pasado. No entiende que el Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Iglesia, aplíquelo. Cualquiera que sea su circunstancia, el Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios del futuro. Y el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de hoy y es el Dios de mañana, porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nunca te ahogues en los problemas. Tienes un Dios, tienes un Señor que está pendiente de tus necesidades las 24 horas del día. Felipe se encerró en las cosas materiales, pero no pensó en las cosas espirituales. Iglesia, hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Dios tiene el poder de hacer que a ti no te falte nada en esta vida, si lo buscas a Él primero. Un pesimista, Felipe, siente el problema demasiado grande, muy grande para que el poder de Dios pueda obrar, o demasiado pequeño para que Dios se interese en él. Iglesia, no hay problema grande para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Ni hay problema pequeño que Dios no se interese por él. El problema más diminuto que tú tengas, Dios está interesado en él. Solo hay que creer en él y no desmayar las 24 horas del día. La misericordia de Dios a veces se demora, pero es fiel. Esperar en Dios es lo más difícil, pero es lo más confiable. Dios puede salvarte a ti a última hora. ¿En qué momento salvó Dios a José? En el último instante. ¿En qué momento salvó Dios a Daniel y sus compañeros? En el último instante. Cuando ya la muerte los rodeaba, Dios le extendió su mano y los sacó. Todas las historias del Antiguo Testamento nos enseñan que Dios permitió muchas cosas para Él darse a conocer. Todo lo que te pase a ti y a mí, nunca
nunca desmayes, porque Dios tiene un propósito en eso. Pero si no desmayes, si tú tiras la toalla y dices, no más, no más, ya no creo en esto, pierdes la carrera. Pero si tú esperas hasta el final, la recompensa será el doble o el triple. Job no se desesperó, esperó en Dios. Todo el tiempo sus amigos lo criticaron, pero Job siempre esperó en Dios. A su mujer la reprendió y le dice, ¿recibiremos de Dios bienes y no males? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y dice, en su angustia, porque a todos nos pasa momentos difíciles, dice estas palabras. Viendo el argumento de sus compañeros, porque nosotros a veces somos crueles, no le tendemos la mano con misericordia al que está caído. A veces le ponemos el pie para que se hunda más. Eso eran sus amigos. Iglesia, amigos no hay. El único amigo fiel es Jesucristo, hermano, que te oye las 24 horas del día. El ser humano es falso, hermano. El ser humano es hipócrita. El ser humano es envidioso. El ser humano no quiere ver cuando tú prosperas. Te envidian, te critican. El ser humano quiere verte a ti fracasado y se alegra cuando te vea fracasado. Pobrecito, pobrecito. Hipocresía. No creas en los hombres, cree solo en Dios. Cree solo en Dios. Se lo digo en el nombre de Jesucristo, hermano. Usted tiene hermanos en la iglesia, compañeros en la iglesia, sí, pero no tiene amigos. El único amigo es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No le confíe a todo mundo sus cosas. No diga usted, le digo esto a mi hermano, mi hermana, que es mi amiga fiel, mi amigo fiel. No existe. Ese amigo fiel que tú tienes, que te dice, yo te guardo el secreto hasta la tumba. El día que se muere se lleva el celular para divulgarlo. Y vas a ver WhatsApp por todas partes. No existe. Gloria a Dios. Los amigos de Job es un claro reflejo de eso. Todo el tiempo lo criticaron. Y él dijo estas palabras que son muy significativas. ¿Quién me diese el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, porque sé que Él es el amigo único. Dice Job, expondría ante Él mi queja y llenaría mi boca de argumentos y yo sabría lo que Él me respondería. No me respondería con la grandeza de su fuerza, sino que me oiría. Es decir, ustedes son compañeros, pero no amigos. Yo sí quiero saber dónde encontrar a Dios, porque es el único. Hoy usted y yo no podemos decir dónde hallar a Dios, porque Dios está en Cristo y Cristo está en la iglesia. Aquí lo encontramos cada que usted venga, aquí está. Y dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Y sé que después de deshecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios. El hombre que se guarda creyendo en Dios hasta el final. Al final de la prueba, Job fue bendecido el doble, en todo el sentido de la palabra. La Biblia enseña que Dios no lo deja ser tentado a usted más de lo que pueda resistir. Por eso, hermanos, hay que luchar. Una de las cosas por las cuales yo no le garantizo que Dios lo escuche es que si usted a causa de su pecado y su mal comportamiento espiritual esté pasando por una situación difícil. Pero si usted se permanece fiel y es limpio ante Dios, espere confiadamente en Él. Mire usted, una fe pesimista
Ve el problema demasiado grande. Para Dios no hay problema grande. O lo ve demasiado pequeño para Dios interesarse en él. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios tiene cuidado de nosotros. Teme fracasar en sus intentos. Teme que su fe se debilite. Santiago capítulo 1, versos 6 al 8, dice que el que pida a Dios, dice pida con fe, no dudando, porque el que duda son como las ondas del mar que va de un lado para otro, no dudando. La fe pesimista no ve el cuidado y el amor de Dios en todas las cosas. En la creación y en el universo, usted ve el amor de Dios y el cuidado de su Señor hacia todas las cosas. La fe pesimista busca la ayuda de otros en vez de depender de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Depender de Dios. El Salmo 127 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué dice? Usted lo sabe, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Como que dice, si levanto mis ojos a los montes, a las peñas, ¿vendrá de él mi socorro? Dice, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El pesimista impide que la gloria de Dios sea manifestada cuando Él es el que provee y satisface las necesidades de todos. Felipe olvidó que Cristo había hecho días antes, delante de ellos, había convertido el agua en vino. La conversión de la mujer samaritana, la sanidad del paralítico de Betesda. Mire usted cómo somos nosotros. Y aún así, Felipe no le creyó. Bendito el nombre de Jesús. Felipe, este mismo Felipe, pues aquí hay varios Felipe, no, pero no son los de aquí. Este mismo fue el que le preguntó a Jesucristo en el capítulo 14 de Juan, muéstranos al Padre y nos basta. Era un creyente medio petaca. Muéstranos al Padre. Era un creyente dualista. Queremos conocer al Padre. Y Jesús se dirige con nombre propio. Felipe, el que me ha conocido a mí, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees? Se dirige a Felipe, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque las obras dan testimonio de que el Padre está en mí y yo en él. Segundo, una fe optimista. La fe optimista se refleja en este muchacho llamado Andrés. Una fe optimista. Este es el comienzo de Juan 6. Él dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada era el alimento de los pobres y los pececillos, según la tradición, eran lo que quedaba de la pesca mayor. Ellos, los peces pequeños los tiraban, es decir, lo que sobraba. Pero ese muchacho tenía, ¿cuántos? 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero Andrés dice, pero ¿qué es esto para tantos? Pero tenía la solución. El pesimista no ve solución por ninguna parte. No, no se puede. Es imposible. No. No hay nada que hacer. Echémonos a morir. Lo que hizo Agar con su hijo en el capítulo 21 de Génesis. No hay nada que hacer. Se acabó el agua, se acabó el pan. Estamos en el desierto. Llevó el muchacho por allá afuera. Ese es solo mi hijo. No lo quiero ver morir. Y se acabó. Lo que hicieron los segundo libro de Samuel, capítulo 5 y 6, hay una historia muy bonita de la invasión de los sirios a los samaritanos. Hubo alguien que tuvo la solución y ese alguien fueron unos leprosos, porque Dios usa a cualquiera persona.
Sí, Señor, hasta los caballos. Dios usó una burra para reprender al profeta. Bueno, dejemos la burra por allí. Dice, Andrés fue un fiel servidor humilde. Era un seguidor de Juan el Bautista y posteriormente se unió al grupo de los apóstoles de Cristo. Su propio hermano Pedro, él fue, mire usted lo que hace un hombre en las manos de Dios. Vio la solución. Siempre hay una solución. A Dios no se le agotan los recursos, hermano. Yo siempre creo eso. Uno que, ¿y ahora qué? No, espera en Dios. Este mundo es muy grande, pero más grande es el Dios que hizo el mundo. Por alguna parte Dios tiene la solución, pero la tiene. Solo hay que saber esperar. Que la tiene, la tiene. Amén. Jesucristo tiene todo el poder para solucionar su problema. Su problema. Que se demora, puede ser, pero que tiene la solución, sí, Señor. Y este muchacho trajo la solución. Aparte de eso, este joven llamado Andrés fue el que trajo a Pedro a Jesús. Este Andrés trajo al muchacho con los panes de los peces. Este mismo Andrés, en el capítulo 12 de Juan, fue el que trajo a los griegos para que escucharan a Jesús. Era un dinámico, hermano. Jóvenes, hay que ser dinámicos. Amén, hay mucho que hacer en la viña del Señor. Jesús tomó lo que tenía y dio gracias a Dios. Iglesia, ¿no podía Jesús de Nazaret darle alimentación a estos 20,000 personas sin ninguna intervención humana? Claro que sí, pero Dios siempre espera la intervención humana. ¿Qué tienes? Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando llamó a Moisés, le dice a Moisés después de todo lo que se negó: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Arroja la vara, se convirtió en culebra. Toma la culebra, se convirtió en vara. ¿Qué más tiene? Nada, la mano, mete la mano en las axilas, salió leprosa. Vuelve y métela, salió limpia. Hermano, cosas tan sencillas, y son las que Dios usa. ¿Qué usó Dios para que Sansón matara a 1,000 filisteos? Un carro bomba, ¿cierto? ¿Qué usó? Una quijada de un burro. Así es Dios, hermano. Mire, Dios hace de lo pequeñito que usted quiere, de lo pequeñito. Vea, me acuerdo de Elías. ¿Se acuerdan cuando estuvo metido en una cueva? Cuando Dios ya en la última cueva, ya en el monte, en Betel, creo que era. No me acuerdo ya. Carmelo, Betel. Bueno, cualquier Carmen, lo que sea. No sé. Allá hay muchos montes. Pero mire usted que Dios mandó a Elías a orar, porque ya venía lluvia. Y mandaba al siervo, ¿qué ves? Nada. 7 veces lo mandó, ¿qué ves? Nada. ¿Se acuerdan de la historia? A la 7ª vez le dice el siervo a Elías. Elías le pregunta, ¿qué ves? Una pequeña nube, tan pequeña, en un firmamento soleado, azul. Y dice, veo una pequeña nube como la palma de una mano. Imagínese usted la palma de una mano en un firmamento soleado. ¿Qué es? Y le dice, ve y anúnciale a Acab que viene una tormenta. De esa pequeña cosa hizo Dios una tormenta gigantesca. ¿A Dios le queda grande algo? No. ¿Por qué no crees? Si Él es tu Dios, tu Salvador, tu dueño, tu creador, tu sustentador, el alimentador, el proveedor, el dueño absoluto de todo, ¿no es capaz de hacer lo que hizo en el Antiguo Testamento? Sí. Mire, ¿no podía Dios alimentar a esta gente sin la intervención humana?
Sí, pero Él usó el ser humano. Hermano, el material humano para Dios es muy valioso. Usted y yo somos el capital más importante, capital humano más importante para Dios hacer el trabajo. Él lo puede solo, claro que sí. Pero mire usted, Dios, Él usó esos 5 panes de cebada que era el alimento de los más pobres, y esos 5 pececillos que eran los peces que los pescadores botaban porque no servían. Pero Él usó eso tan diminuto. Y vea lo que hace el Señor. Mire lo que hace. Jesús tomó eso, no lo menospreció. No menosprecien lo pequeño que hay en la iglesia. No menosprecien lo pequeño del servicio que te pongan a hacer a ti en la tierra. Ay, yo esperaba más. Yo esperaba que me pusieran a predicar, porque hay mucha gente que le gusta es la plataforma. Cuando le dicen hay que ir a orar por un enfermo, visitar un alma, hay que ir a orar por un endemoniado. No, hermano, yo no puedo. Cualquier cosa, no eso. Yo pensé que, bueno, cualquier cosa la gente piensa porque hay gente que cree que el servicio de la plataforma es el más grande, y no es así. El servicio más importante es lo que se hace afuera, con los enfermos, con los desvalidos, con los pobres, con los pecadores. Ese es el servicio más grande. Así no lo conozcan a usted en la plataforma. Eso diminuto que usted cree, para Dios es lo más valioso, hermano. Y cogió esos dos panes de cebada, los tomó en sus manos, el Creador. Oiga, y esos 5 pececillos, bueno, ya. Y dice, y dio gracias. Dio gracias. Él es Dios, pero siendo Dios, oró. La pregunta esta mañana que viene muy al caso: ¿usted ora todas las mañanas? 5 dijeron que sí. Hermano, ¿usted da gracias a Dios en la mañana? ¿Usted ora por los alimentos? ¿Le da pena orar ante los inconversos por la comida? ¿En serio? ¿Usted se arrodilla y ora toda la noche y le da gracias a Dios porque lo guardó en el día? Hermano, volver a la casa es un milagro. Volver vivo a la casa es un milagro. ¿Cuánta gente sale de su casa a trabajar y no vuelven? La vida es un milagro, hermano. Lo que tenemos es un milagro. El soplo del omnipotente que tenemos es un milagro. Estar aquí es un milagro. Cuánta gente ha estado con nosotros y ya no están. El estar aquí glorificando a Dios es un milagro. Tener comida es una bendición. Estar aliviados es una bendición. Mover las manos, mover los pies, mover los ojos, poder hablar, poder ver, poder funcionar solo, es un milagro, es una bendición que muchos no pueden disfrutar de ella. Pero somos tan malagradecidos que en la mañana nos despertamos, sobre todo hablo con los amigos, ¿cuántos amigos se despiertan y desde el primer momento es a maldecir? A echar madre, hasta vida, yo no sé cómo, yo no sé cuándo. Pero cuando se le viene cuando siente que la pelona está por ahí, así invoca a las 50,000 vírgenes. No sea mal agradecido. Que uno de los pecados condenables por Dios es la ingratitud. Jesús oró, siendo Dios, oró. Dio gracias a Dios. Y vea, en la resurrección de Lázaro, miren donde funciona el elemento humano. Decía el domingo, no podía el creador del universo, el que resucitó a Lázaro, quitar la piedra. Claro que sí, pero usó el elemento humano. ¿Y qué hizo Jesús? Dice, levantó su mirada al cielo y dio gracias. Señor, te doy gracias porque me has oído. Yo sé, Señor, que tú me oyes, pero lo hice a causa de la multitud. Hermano, Jesús oró. Jesús dio gracias. Mateo capítulo 11,
versículos 25 en adelante, Jesús alabó a Dios. Qué bueno cuando usted viene al culto, no solamente en el culto, en su casa, alabe a Dios. Jesús dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y se las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. 3. Jesús, al instituir la Santa Cena, la última, dice que tomó el pan y el vino y dio gracias. 4. Aquí en la multiplicación de panes y peces, Jesús los tomó en sus manos y dio gracias. Qué bueno eso, ¿no? Jesús enseñó sobre el tener cuidado de los necesitados. Hermanos que tienen alguna oportunidad, no olviden la obra social en la iglesia. Eso es parte de nuestra salvación también. Eso es parte. Hechos capítulo 20, versículo 35, habla de la encomienda que le hicieron a Pablo de acordarse de los pobres. Romanos 12, 13, habla de que el que hace misericordia, hágalo con alegría. Gálatas capítulo 6, dice, haced bien a todos, cuando podáis mayormente a la familia de la fe. Timoteo 6, 18, dice, teniendo sustento y abrigo, estad contento con ello, porque nada trajimos a este mundo y nada volveremos a llevar. Y dice Pablo, a los ricos de este mundo manda a que no sean altivos, sino que compartan con los demás la bendición de Dios. Gloria a Dios. Hebreos 13, 16 dice, acuérdate de los pobres y también de los presos. Amén. ¿Me está oyendo, hermano? Hay muchas cositas, hermano, en su casa que ya no tienen valor para usted. Tráigalas. Que esas cosas útiles, usadas en la iglesia, hay mucha gente que le pueden servir. Jesús utilizó otras personas para que hicieran su trabajo. Iglesia, decía el domingo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús aceptó la provisión del muchacho. Tráigame esos panes, tráigame esos pececillos, tráiganlos. Los aceptó. Gloria a Dios. Jesús entregó la provisión a los discípulos. Los multiplicadores somos nosotros. Le dice Jesús a los discípulos, ordenen a la gente que se sienten. Para sentar 20,000 personas se requería un espacio gigantesco, pero era orden de ellos. Díganle que se sienten. Segundo, repártanle ustedes. ¿No podía Jesús darles? Claro, pero él usó el elemento humano. Cuarto, usó el elemento humano para recoger los desperdicios que sobraron. 12 cestas sobraron, comieron 20,000 personas con 2 panes y 5 peces, 20,000 personas y sobraron 12 cestas. Y Jesús dice, recójanlas para que no se desperdicie. Qué buena enseñanza nos da el Señor. Iglesia, no sé si entra el caso aquí, hermano. A veces la pobreza nuestra ocurre por la falta de administración en la casa. En nuestros hogares se desperdician muchas cosas. Se hace demasiado alimento y hay que tirarlo a la basura. Tenga cuidado con eso. Que siendo Dios el creador del universo, que puede hacer comida a la hora que quiera, le dice, esos pedazos no los boten, recójanlos. Iglesia, hermanos y hermanas, la administración del hogar también tiene que ver con la vida espiritual. No desperdicie en su casa los servicios públicos. Aquí hay que hacer lo que dice el vecino de Venezuela. Hermano bolivariano,
Usted en un minuto se baña, decía él. Claro, como no tienen agua. Pero es una cosa que viene, algo que se me viene a la cabeza. El desperdicio en los hogares, en el agua, en la energía, en los hogares. Y yo aquí me respaldo a los varones. Se desperdicia mucha plata en agua, en gas, en energía. ¿En qué más? Porque no nos interesa, hermana, cuando a usted le toque pagar facturas, muchachos, hijos, que hoy desperdician en sus casas los servicios públicos, que eso es parte de la alimentación del hogar. Cuando a usted le toque pagar, se va a dar cuenta que ese viejo rasquiñoso tenía razón. Hombre sí, hombre sí. Pero eso es parte de nuestra sabiduría administrativa del hogar. Y yo les digo lo que dije el lunes. Se lo digo a la iglesia. Aquí en la iglesia hay un desperdicio impresionante. No es posible. No es posible. Y se lo digo a todos para que todos, como casa, como familia, administremos los recursos que tenemos, lo hagamos bien. No es posible que nosotros tengamos que pagar aquí, en este templo, 2.500.000 pesos de servicios. Eso es injusto. Es injusto que en un mes se eleven el consumo de agua 3 veces. Porque no hay esa administración. Todo llave, todo grifo, todo lo que usted vea por ahí filtrando agua, denúncielo. No se quede callado, denúncielo. Sí, señor. No desperdicie las cosas. No deje las llaves abiertas. Ventiladores que no use, apáguelos. Hemos visto en los salones de las escuelas dominicales ventiladores prendidos semanas enteras. A veces nos quedamos 2 o 3 personas aquí en la cafetería o en el templo con todas las luces prendidas. Yo molesto mucho en eso, porque a mí me duele la platica que se paga en desperdicios. Vámonos, 9, 10 de la noche, he salido muchas veces y 2 o 3 hermanitas ahí charlando muy lindas, tomando tinto, a veces ya no hay tinto a esa hora, se lo pasan soplando el pocillo, pues ya ni tinto tienen, con todo prendido. Hermanos, seamos conscientes. Todo ese desperdicio aquí lo pagamos todos. Amén. ¿Será que cambié el sermón? No. Me utilice lo que Jesús utilizó. Señores, Pedro, Pablo, Juan, Felipe, Andrés, háganme el favor. Toda esa gente se sació y sobraron muchos pedazos. Vean, recojan. No permito que se desperdicie el alimento. Y recogieron 12 cestas. ¿Será que yo soy tacaño? No, hay que saber administrar. Hay que saber administrar, hermanas. Hay cosas que se pueden recuperar. Se pueden arreglar. Si un carro a usted se le daña, ¿lo va a cambiar por otro enseguida? No. Para eso hay talleres. Todo lo que usted usa, hermana o hermano, hay cosas que se pueden recuperar. No somos tan ricos para decir, esto ya se acabó, tirémoslo. No. Piense en su futuro. Piense que los años vienen. Y los peores años son la vejez. Y no solamente la vejez, sino vivir una vejez en pobreza. Usted sabe eso. Lo poquito que puede ahorrar, ahórrelo desde ya. Pesito en la alcancía. Ahorre. Para que cuando usted tenga una vejez, la tenga una vejez digna. Que no tengan que llevar a un ancianato por allá que le den cualquier cosa. Hermanos, que el Dios les bendiga. No se me enojen por eso. Jesús nos da una enseñanza. Recojan los pedazos, no los desperdicien, y recogieron 12 cestas. Pidió que se recogieran los pedazos que habían sobrado. La gente lo llamó el profeta que había venido al mundo.
Iban a apoderarse de él para hacerlo rey, pero Jesús se retiró y se les voló. Seguimos el próximo día que me toque. Dios les bendiga. Oremos y damos gracias a Dios por esta corta enseñanza, hermanos. Esperamos que algo se nos quede. Algo se nos quede. Soberano Dios, gracias. Gracias porque vives y permaneces para siempre. Por los hermanos, por la iglesia. Gracias por todo lo que hemos hecho esta mañana aquí. En el nombre de Jesús te ruego que guardas a mis hermanos y los lleves en paz con tu bendición y guárdalos en todas las circunstancias de la vida. 2:30, doctrina prebautismal en las aulas. 4 de la tarde, culto evangelístico. Dios les bendiga, hermanos. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a